Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Jueves 20 de febrero y como todos los jueves aquí hablamos de guerrilleros del emprendimiento y de esas habilidades que tienen que atesorar para ser grandes emprendedores. Y hemos hablado en esta sección, por ejemplo, del liderazgo como una de las habilidades importantes a conseguir. Y ahora estamos con la negociación. Llevamos ya muchos podcasts hablando de diferentes tipos de negociación y hoy nos toca empezar una nueva. Hoy vamos a hablar de esa negociación por aproximación. Acabamos de terminar esa negociación por enmarcado, que bueno, pues si te interesa, ya te digo, los jueves hacia atrás y vas a tener enmarcado, me parece que había 3 partes, 1, 2 y 3, la anterior, bueno, hay muchísimos tipos de negociación que estamos repasando. Y si te parece, sin más, nos vamos a ir con esa negociación por aproximación, que bueno, la aproximación no es otra cosa que acercarse gradualmente a ese acuerdo. Y es que, bueno, la negociación por aproximación es una estrategia que se utiliza en diferentes contextos para lograr esos acuerdos de manera progresiva. En lugar de intentar alcanzar un consenso inmediato, pues este enfoque permite que las partes se acerquen poco a poco, que vayan ajustando posturas y reduciendo esas diferencias en el proceso. Es muy útil en situaciones donde existen diferencias importantes, sustanciales, entre los intereses de las diferentes partes o cuando, se negocian acuerdos de gran complejidad. Bueno, pues este método se utiliza muy habitualmente en diplomática, en los negocios y también en esa parte de resolución de conflictos, ya que ofrece flexibilidad, permite ir construyendo confianza, mientras poquito a poco pues se va avanzando a ese punto de convergencia. Bueno, pues en este podcast exploraremos en profundidad, por ejemplo, la definición de este tipo de negociación, la historia, características, variantes, habilidades necesarias, casos históricos, alguna que otra anécdota, todo en lo que consideramos la negociación por aproximación. Así que lo primero, como siempre, es ir a la definición. Y podemos definir la negociación por aproximación como un proceso en el que las partes involucradas se acercan gradualmente a un acuerdo mediante una serie de intercambios progresivos. En lugar de intentar imponer una solución inmediata, pues los negociadores trabajan en pequeños pasos, buscando puntos en común, ajustando sus posiciones hasta llegar a ese compromiso viable. Bueno, pues esta estrategia permite que los participantes exploren diferentes opciones antes de llegar al acuerdo, reduce la presión y facilita la adaptación a nuevas condiciones. Su objetivo principal es minimizar el riesgo de fracasos prematuros y fomentar un ambiente de colaboración. Por ejemplo, en una negociación salarial, un empleado puede pedir un aumento del 15%, mientras que el empleador ofrece un 5%. Bueno, pues en lugar de rechazar directamente las propuestas, ambas partes pueden acercarse gradualmente, por ejemplo, hasta acordar ese 10% intermedio. Vamos a repasar también la historia de las negociaciones por aproximación, que siempre pues, nos dan mucha información útil. Y hemos de decir que esta negociación se ha utilizado a lo largo de la historia pues, como una herramienta principal, una herramienta fundamental para resolver conflictos, para alcanzar acuerdos comerciales y para facilitar esas relaciones diplomáticas.
La característica principal es ese avance progresivo hacia el consenso y que permite a las partes involucradas pues, ajustar gradualmente sus posturas y construir esa confianza importante. Hablamos de tratados de paz, negociaciones comerciales, algunas muy recientes. Bueno, pues es que en todas estas cosas el método ha demostrado su eficiencia, su eficacia y además en contextos pues muy, muy diferentes. Vamos a explorar esa evolución desde la antigüedad hasta la era moderna. Y vamos a empezar con los orígenes en la diplomacia antigua. Y es que los primeros registros de negociación por aproximación se encuentran en civilizaciones antiguas. En un mundo donde la guerra pues, era lo más común del mundo, los líderes aprendieron a usar ese diálogo gradual para evitar conflictos innecesarios o bueno, pues para llegar a acuerdos aceptables sin tener que recurrir a la violencia. Un ejemplo, Egipto y los hititas, el Tratado de Kadesh, 1259 a.C. Bueno, pues uno de los primeros ejemplos de negociación por aproximación es este Tratado de Kadesh, firmado entre el faraón de Egipto, Ramsés II, y el rey hitita, Hattusili III. Bueno, pues ambas potencias habían luchado por el control de Siria, pero después de años de conflicto acordaron un tratado de paz progresivo que incluía intercambios de rehenes, alianzas matrimoniales y cooperación mutua. Fijaros que tantísimos siglos después seguimos con problemas, con conflictos en esos mismos lugares, ¿eh? Bueno, ¿cómo se usó en este caso esta negociación por aproximación? Bueno, pues se realizaron reuniones previas para reducir esas tensiones antes de formalizar el tratado. Se iniciaron acuerdos parciales, como intercambios diplomáticos, antes de comprometerse a lo que sería un tratado de paz completo. Bueno, pues esta fue la manera de afrontarlo en ese caso. Pero también la negociación de este tipo se dio en la antigua Grecia y en Roma. Y es que los griegos y los romanos refinaron el concepto de negociación por aproximación en sus relaciones diplomáticas y también en sus relaciones comerciales. Y aquí tenemos la Liga de Delos y la diplomacia griega, 478 a.C. Atenas utilizó una estrategia de aproximación para consolidar la Liga de Delos, una alianza de ciudades-estado griegas, contra Persia. En lugar de imponer su liderazgo de inmediato, pues Atenas fue estableciendo compromisos progresivos con cada ciudad aliada, aumentando gradualmente así su influencia. También tenemos el Imperio Romano y los tratados de paz. Y es que, bueno, Roma aplicó la negociación por aproximación en sus relaciones con los pueblos conquistados. En lugar de exigir esa sumisión inmediata, ofrecía una integración gradual mediante tratados escalonados en los que, bueno, pues las ciudades conquistadas recibían derechos romanos de forma progresiva. Importante, fijaos cómo se utilizaba ya en la época de Roma. La Edad Media, pues bueno, diplomacia y paz progresiva, podemos titularlo así. Y es que durante la Edad Media las negociaciones diplomáticas y comerciales dependían en gran medida de la aproximación, ya que los acuerdos solían alcanzarse en diferentes y múltiples fases. Por ejemplo, la Paz de Westfalia, 1648. La Paz de Westfalia es un claro ejemplo de esas negociaciones por aproximación. Y es que tras 30 años de guerra en Europa, los países involucrados no lograron un acuerdo inmediato, sino que negociaron en múltiples etapas. Bueno, pues las conversaciones incluyeron tratados parciales y concesiones progresivas antes de la firma de ese acuerdo final. ¿Cómo se utilizaron los elementos de aproximación? Bueno, pues negociación en varias ciudades con distintos actores políticos, también en acuerdos parciales previos a esa resolución total del conflicto. Llegamos a la revolución industrial y al comercio internacional, y es que con el auge de ese comercio internacional en el siglo XIX, las negociaciones por aproximación se convirtieron en una herramienta clave para establecer tratados comerciales y también acuerdos diplomáticos. Por ejemplo, tenemos el Tratado de Cobden-Chevalier en 1860,
que es un acuerdo entre Francia y el Reino Unido y fue uno de los primeros tratados de libre comercio de la historia moderna. Bueno, pues en lugar de eliminar de inmediato todas las barreras comerciales, se implementó un sistema progresivo de reducción de aranceles, lo que permitió a ambas economías pues adaptarse a la nueva dinámica comercial. ¿Qué se hizo para esta estrategia de aproximación? Bueno, pues se redujeron ciertos aranceles antes de abrir completamente los mercados y se realizaron concesiones mutuas de manera progresiva. Bueno, pues tenemos que pasar al siglo XX, pero antes de irnos al siglo XX, pues vamos a ir ya con nuestro sponsor, porque estamos en momento de sponsor. Y bueno, pues te recordaba que dentro de este podcast, de esta sección, pues estuvimos hablando durante muchas sesiones de este podcast de los diferentes tipos de liderazgo que teníamos que interiorizar como guerrilleros del emprendimiento. Bueno, pues este es el libro que surgió, Aprende a ser un líder, en el que, bueno, pues tenemos desde el liderazgo autocrático, democrático, transformacional, transaccional, le-faire, carismático, situacional, servicial, paternalista, por competencias, auténtico, burocrático, visionario, coach, estratégico, relacional, cruzado, de equipo, moral. Tú fíjate la de opciones en las que, bueno, pues no solo hablamos de ese tipo de liderazgo, damos una definición, hablamos de sus orígenes, de las características principales, de las ventajas y los inconvenientes, de las situaciones propicias para aplicar este tipo de liderazgo, de los pasos para la puesta en marcha del tipo de liderazgo y luego pues ejemplos en la historia, bueno, y también en algún caso alguna anécdota o curiosidad. Bueno, pues todo eso lo tenéis en este libro que ahora mismo os presento y bueno, en cuanto acabemos seguimos con nuestro podcast. Así que vamos con el guiaburros, guiaburros, cómo ser un líder. ¿Quieres convertirte en un líder capaz de inspirar y motivar a tu equipo? Este libro es para ti. Guiaburros, Aprende a ser un líder, de Borja Pascual, es la herramienta esencial para profesionales, empresarios y guerrilleros del emprendimiento que desean desarrollar habilidades de liderazgo efectivas. En un mundo de constantes desafíos, el liderazgo es una habilidad crucial. Este libro te guiará a través de las distintas formas de liderazgo, desde el autocrático hasta el transformacional, pasando por el liderazgo situacional y el carismático. Aprenderás cómo inspirar, motivar y crear un ambiente en el que todos trabajen hacia un objetivo común. ¿Por qué es esencial aprender a ser un buen líder? Porque un liderazgo efectivo puede ser el factor determinante en el éxito o el fracaso de un proyecto. Este libro te enseñará a desarrollar una visión clara, a comunicarte de manera efectiva y a tomar decisiones informadas. Con Guiaburros, Aprende a ser un líder, descubrirás las características que definen a un gran líder, como la empatía, la integridad y la capacidad de delegación. A través de las experiencias y enseñanzas de Borja Pascual, aprenderás a enfrentar desafíos y a convertir tus fracasos en oportunidades de crecimiento. El liderazgo es una de las habilidades más valiosas que debe atesorar un guerrillero del emprendimiento. Este libro no solo te proporcionará las herramientas necesarias para liderar con éxito, sino que también te preparará para navegar por los altibajos del emprendimiento con confianza y determinación. No esperes más para transformar tu potencial de liderazgo. Adquiere Guiaburros, Aprende a ser un líder y comienza tu viaje hacia el éxito hoy mismo. Lo puedes encontrar en las mejores librerías y las principales plataformas online. El éxito está en tus manos. Y ya estamos de vuelta con este guiaburros, cómo aprender a ser un líder. Y es distintas formas de liderazgo para profesionales, empresarios y guerrilleros del emprendimiento. Bueno, pues este libro cuesta menos de 10 euros, 9,95. Lo tienes en las principales librerías, plataformas online y, como siempre te digo, en borjapascual.org, que es nuestro e-commerce, nos ayuda a mantener esta creación de contenido y además pues podrás encontrar mucha otra oferta formativa en libros, en cursos, eventos, talleres. Además de unos paquetitos para que, pues bueno, si te llevas 2 libros no pagues gastos de envío, si te llevas 3, además de no pagar gastos de envío, te regalamos un cuarto libro, si te llevas 4, no pagas gastos de envío y te regalamos un curso valorado en 69 euros. Así que ya sabes, Guiaburros, Aprender a ser un líder, menos de 10 euros, principales librerías, plataformas online
y en borjapascual.org. Y vamos a seguir con esta negociación por aproximación y el siglo XX. Hablamos de esas negociaciones en el siglo XX de paz y de comercio internacional. Y es que las negociaciones por aproximación se convirtieron en una estrategia clave en la diplomacia internacional del siglo XX, especialmente en la resolución de conflictos y en acuerdos comerciales. Por ejemplo, el acuerdo SALT y la Guerra Fría, hemos hablado muchas veces, 1972-1979. Durante la Guerra Fría había una gran desconfianza entre Estados Unidos y la Unión Soviética y esto hizo posible un acuerdo de desarme inmediato. No lo hizo posible. En su lugar, las negociaciones y el Tratado de SALT, Strategic Arms Limitation Talks, se hicieron en fases con reducciones graduales de armamento nuclear. La característica de esta aproximación en SALT, pues que se acordaron límites progresivos en la producción de misiles balísticos y se realizaron inspecciones en diferentes etapas antes de acordar ese acuerdo final. Pero en la parte comercial, pues también tenemos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecam, que también hemos hablado aquí muchas veces, en inglés NAFTA. Es ese acuerdo entre Estados Unidos, Canadá y México que se implementó también en fases. Se eliminaron gradualmente las barreras arancelarias, se establecieron plazos de adaptación para ciertos sectores económicos y así es como se usó la aproximación en Telecam. Primero, desgravación arancelaria progresiva para sectores clave. Segundo, implementación de regulaciones comerciales en varias etapas. Y nos vamos ya a la negociación contemporánea y la globalización, ¿no? Y es que en el siglo XXI, pues la negociación por aproximación sigue siendo una herramienta fundamental en la política, también en los negocios y en esas relaciones internacionales. Hace poquito, el Brexit y la negociación escalonada 2016-2020. Fue el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea y se negoció en varias fases, ya que resolver todos los aspectos de ese acuerdo era muy difícil, por no decir imposible. Así que se hicieron fases, primero negociación inicial sobre la separación, después un acuerdo transitorio para evitar una ruptura abrupta, y negociaciones comerciales progresivas para establecer una nueva relación comercial. También tenemos hace poco, en 2015, ese Acuerdo de París sobre el cambio climático. Y aquí otra vez volvemos a utilizar esa negociación por aproximación. ¿Por qué? Pues porque los países firmaron el Acuerdo de París, se comprometían a reducir emisiones de carbono de manera progresiva en función de su capacidad económica y tecnológica. ¿Qué estrategia se utilizó? Primero, metas climáticas flexibles y ajustables a lo largo del tiempo. Segundo, compromisos escalonados según el desarrollo de cada país. La negociación por aproximación, como veis, ha sido clave en la historia de la diplomacia, del comercio y de la política. Estamos hablando que desde los tratados de paz en la antigüedad hasta los acuerdos internacionales del siglo XXI, esta estrategia ha permitido reducir tensiones, ha permitido construir confianza y ha facilitado los compromisos sostenibles. Así que podemos decir que su aplicación sigue siendo relevante en un mundo que cada vez está más interconectado, donde los grandes acuerdos requieren pasos progresivos y estrategias flexibles. Como hemos visto demostrado en la historia, el camino hacia un consenso suele ser más exitoso cuando se avanza paso a paso, en lugar de intentar resolverlo todo de manera inmediata. Hemos visto la definición de esta negociación por aproximación y después cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Y aquí lo vamos a dejar hoy. Seguiremos el jueves que viene con esas características de la negociación por aproximación. Pero, como veis, es otro sistema de negociación que nos permite ir alcanzando nuestros objetivos de una manera progresiva y, como dice su nombre, que nos podamos ir aproximando poco a poco a ese acuerdo, porque muchas veces es imposible llegar a un acuerdo
radical de golpe, y en otros casos es que no se dan las circunstancias, no hay la confianza suficiente como para que las partes pues puedan libremente llegar a un acuerdo que en el fondo es deseable para todas las partes. Así que ya veis, negociación por aproximación, esta es su primera parte, el jueves que viene seguiremos, y bueno, como ya hemos llegado al tiempo de nuestro podcast, pues no me queda otra que invitarte a mañana, que mañana haremos aprender a emprender, que estamos con ese plan de negocio tan importante para que nuestro negocio pues tenga un roadmap y podamos ir avanzando en el desarrollo de ese proyecto. Así que mañana, súper interesante, te espero aquí, y como nos vamos a ver mañana, pues te voy a decir lo que te digo habitualmente, que no es otra cosa que ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.